¿Están? Soy Sergio Ramírez, tal vez me recuerden por series como Iglesia Inusual. Bueno, ¿cómo están? ¿Están bien? Uy, están re bien. ¿Están bien? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que creo que nos va a ayudar a profundizar en nuestra relación con Jesús. El tema es, en Jesús Dios se hizo prójimo. Y creo que nos va a ayudar a replantearnos muchas cosas acerca de Dios. Esta semana estaba leyendo un libro de Rob Bell. ¿Alguien sabe quién es Rob Bell? Rob Bell, de pronto yo lo pronuncio mal y la gente no sabe. Él era un pastor por allá de los 2000 que subía unos videos a YouTube cuando no era como tan popular. Y se hizo un fenómeno de internet. Y él escribió en uno de sus libros una frase que va a enmarcar lo que vamos a ver esta mañana. Muchas veces cuando conozco ateos y hablamos sobre el Dios en el que ellos no creen, descubrimos rápidamente que yo tampoco creo en ese Dios. ¿Cómo es el Dios de los que no creen? ¿Y cómo es nuestro Dios? ¿Qué queremos decir cuando decimos Dios? ¿Qué hay en nuestra cabeza cuando decimos Dios? ¿Qué pensamos cuando decimos Dios? Imagínense un segundo esto, acompáñenme a imaginar un poco. ¿Qué tal si Dios en lugar de ser grande fuera pequeño? ¿Qué tal si Dios en lugar de ser poderoso fuera débil? ¿Qué tal si Dios en lugar de saberlo todo dijera que hay cosas que nadie sabe? ¿Cómo les suena eso? Extraño, ¿cierto? Nos causa ruido. Pero la filosofía, la mitología, la sociología nos han planteado que el ser humano, o más bien el ser humano a lo largo de la historia ha planteado que Dios se alcanza con la razón, con las ideas, y ha presentado a Dios como el completamente otro, como el inalcanzable. Y yo me preguntaba, ¿será que tenemos prejuicios sobre Dios? ¿Será que esos esfuerzos por comprender a Dios han hecho que tengamos prejuicios sobre cómo es Dios? ¿Sobre cómo relacionarnos con Dios? Tenemos un prejuicio filosófico, tenemos un prejuicio mitológico, tenemos un prejuicio teológico que no nos deja conocer a Dios. Y hoy los quiero invitar a que pensemos juntos a Dios. Y para empezar, quiero plantear dos conceptos que debemos tener presentes siempre que estudiamos una religión, cualquier religión del mundo, que son concepto y rito. Siempre que nos acercamos al estudio de las religiones hay que tener en cuenta estas dos categorías, concepto y rito. El concepto sale del mito, de la filosofía, de la razón humana que se pregunta por Dios, y los filósofos han planteado que Dios es la exacerbación de las virtudes humanas. Piensen en esto un momento. Dios, nosotros sabemos cosas, ¿cierto? ¿Ustedes saben cosas? ¿Sabe cositas? Dígale que tiene al lado, ¿usted sabe cositas? No, mentiras. Nosotros sabemos cositas, pero Dios, que es la exacerbación de las virtudes humanas, pues es el que lo sabe todo, es omnisciente, ¿no? Omnisapiente. El ser humano está presente, usted está hoy aquí. Es una virtud que usted esté presente, pero Dios es la exacerbación de estar presente para los filósofos. Entonces, si Dios es la exacerbación de estar presente, Dios es omnipresente. Ahora, los defectos del ser humano, Dios no los tiene. El ser humano tiene que moverse, ¿no? Nos movemos todo el tiempo, sobre todo yo que soy como un poco hiperactivo. Pero el Dios de la filosofía, alguien recuerda, Aristóteles decía, Dios es el motor inmóvil, el motor inmóvil. El ser humano cambia, cambiamos de gustos, de ideas, de opiniones, de maneras de pensar, de ver la vida, pero Dios no cambia, es inmutable. El ser humano sufre, sufrimos las tragedias de la vida, lo que nos pasa, los dolores, pero Dios no sufre, Dios es impasible,
nada le duele. Y cuando usted piensa en Dios, cuando planteamos el concepto de Dios en nuestras cabezas, no podemos evitar pensar en esto. Por eso cuando sufrimos una pérdida, cuando sufrimos un dolor, cuando el dolor más doloroso llega a nuestra vida, le preguntamos al omnisciente, al omnipotente, al omnisapiente, al inmóvil, al inmutable, al impasible, al lejano: ¿usted qué está haciendo? Pero ese Dios no responde, porque el Dios de los filósofos no siente dolor. Los filósofos se lo quitaron. Uno no se puede imaginar a Dios llorando. Uno no se puede imaginar a Dios quebrado. Uno no se puede imaginar a un Dios roto. Uno no se puede imaginar a un Dios frágil. El sinónimo de ese Dios de los filósofos es poder y es ira. El sinónimo de ese Dios lejano es poder y es ira. Desde esta perspectiva en la que estoy hablando, que es la filosofía, la conceptualización principal de Dios es poder y es ira. Desde la antigüedad Dios ha sido comprendido así por muchas culturas, como el Dios del poder y de la ira. El Dios del poder que requiere sacrificios para apaciguar su ira. En muchas culturas, si miran la historia de la religión, se van a dar cuenta que hacían sacrificios para apaciguar la ira de los dioses que no estaban permitiendo que lloviera. Y entonces una serie de sacrificios en algún momento hacían que llovía, permitían que lloviera. Entonces Dios había hecho llover. Ese Dios airado nos había dado su favor. En muchas culturas se pensaba que Dios era el Dios de las cosechas. Se necesitaba que Dios actuara o hacer sacrificios o rituales para que lloviera o para que las cosechas florecieran. Y ese Dios del poder tiene representantes, y los representantes del Dios del poder son los poderosos, los líderes religiosos, los escribas, los del templo, los del Sanedrín, los dueños de las cruces, los fariseos. Ese Dios no es para todo el mundo. Ese Dios no es para los leprosos. Ese Dios no es para las mujeres. Ese Dios no es para los extranjeros, para los samaritanos, para los recaudadores de impuestos. Ese Dios no es para los adúlteros, para los que están endemoniados. Ese Dios no es para las mujeres con flujo de sangre. Ese Dios no es para los pecadores. Ese Dios no es para los impuros. Ninguno de esos puede acceder al Dios del poder ni acercarse a su templo. Ahora, toda religión tiene rito. Tiene rito porque la idea de hacer un rito para el Dios del poder es que el Dios del poder sea útil. El ritual busca mover al poderoso. Entonces ablanda al Dios de la ira para que actúe en favor del pueblo y haga llover. Ablanda al Dios de la ira para que actúe en favor del pueblo y haga que las cosechas florezcan. Y se aplaca ¿cómo? Con sacrificios, con rituales, con dolor, para que ese poder actúe en favor propio. Y hemos trasladado esa idea de Dios al cristianismo. Le decimos a Dios: a mí no me gusta ir a la iglesia, pero yo le voy a la iglesia con tal de que yo no sufra. Yo oro por la mañana, pero si me va bien en el día. Yo voy a Monserrate con maíz en los zapatos corriendo para que me cambie el problema. Yo oro y ayuno para que el poderoso haga algo y me salgan bien mis cositas. Y en muchas religiones los rituales solo lo podían hacer los varones que fueran puros. El sacrificio solo lo podía hacer un varón que fuera puro, para mover el corazón de Dios, para que Dios actuara, para que Dios amara, para que Dios perdonara. Pero les tengo una noticia: el Dios de Jesús no es así. El Dios que nos enseña Jesús no es ese Dios. El Dios que nos enseña Jesús viene a encontrarse con nosotros, y para encontrarse con nosotros se despoja. Dios no es como nos lo imaginamos, Dios no es como nuestros conceptos filosóficos nos lo han planteado, sino como nos muestra Jesús, que es Dios. Y el Dios que mostró Jesús es el Dios para los leprosos.
El Dios que mostró Jesús es el Dios para las mujeres. El Dios que mostró Jesús es el Dios para los extranjeros, para la mujer samaritana, para todos los samaritanos, para los recaudadores de impuestos, para la mujer adúltera, para el endemoniado, para la mujer del flujo de sangre, para los pecadores, para los impuros, para los que creemos que no podíamos relacionarnos con Dios de ninguna manera. Ese es el escándalo. Ese es el gran escándalo de nuestra fe. Ese es el gran escándalo para los que se creen dueños de Dios, para los que se creen dueños del Dios de la ira y el poder, que les descoloca la imagen de Dios pensar en Jesús, que les descoloca la imagen de Dios pensar que Dios es para todos. Y aquí también tiene concepto, acuérdense, concepto y rito. El concepto aquí es: Dios es revelación. Lo que conocemos de Dios no es lo que yo me imagino. Lo que conocemos de Dios no es lo que está en mi cabeza. Lo que conocemos de Dios es lo que nos cuenta Él mismo en Jesús. Dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. A Dios lo hemos conocido plenamente en Jesús. No nos tenemos que imaginar cómo es Dios, no nos tenemos que plantear ideas, conceptos. Dios no es como nos imaginamos a Dios, Dios es como lo vemos en Jesús. Mirar a Jesús es mirar a Dios. Cuando tenemos un problema conceptual, cuando decimos Dios nos imaginamos una cosa, y cuando decimos Jesús nos imaginamos otra cosa. Cuando decimos Jesús nos imaginamos al buena gente, ¿no? Al perdonador, al del video, ¿no? Parecido a Chomley del Precio de la Historia. Dice: no lo sé, Rick, parece falso. Tenemos una idea de Jesús como así. Y cuando decimos Dios nos imaginamos al viejito amargado que vive en una nube con un bate, que sigue bravo por lo del partido con Argentina, que toca mandarle recados con el pastor. Pero resulta que la propuesta del Evangelio es que tenemos que hacer un salto conceptual. Para ver a Dios tenemos que ver a Jesús. Uno de los discípulos le pregunta a Jesús: muéstranos a Dios, le dice a Jesús, muéstranos a Dios. Y le dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús encontramos a Dios. Cuando se tiene un rostro no se ama una idea. Dios en Jesús es revelación. Mirando a Jesús vemos a Dios. Lo vemos en su vida, lo vemos en su nacimiento. A veces creemos que ver a Jesús es solo verlo en la cruz. Pero la revelación de Dios está en toda la vida de Jesús, desde su nacimiento, en su caminar por Galilea. Lo vemos también en su muerte, el Dios de amor entregado. En la cruz vemos a Dios, en la cruz vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu. Lo vemos en la resurrección, pero también tenemos rito nosotros, los que seguimos a Jesús. Pero el rito no es para mover el corazón del Dios de la ira, ni para conmover el corazón del Dios de la ira, sino para que se conmueva la dureza de nuestro corazón. Oramos, ¿para qué oramos? Para romper la dureza de nuestro corazón que nos hace creer que somos autosuficientes. ¿Para qué adoramos? Para romper la dureza de nuestro corazón que se niega a deleitarse en Jesús. ¿Para qué leemos la palabra? Para romper la dureza de nuestro corazón que no ha entendido que lo más maravilloso es conocer a Jesús. ¿Para qué nos reunimos los domingos? Para romper la dureza de nuestro corazón individualista que no ha entendido que necesita de los otros. Por eso cuando nos alejamos de Dios nos endurecemos, nos volvemos creídos, nos volvemos mala gente. Miren, el rito no es para que Dios haga lo que el hombre quiere, sino para que el ser humano sea un reflejo de Jesús. ¿Para qué venimos aquí? Para orar mucho y que Dios me haga el milagrito.
No, 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 venimos aquí para orar mucho y para salir y vivir mostrando a Jesús, vivir amando, vivir siendo gente buena, vivir siendo compasivos, vivir siendo amorosos, vivir mostrando a Jesús en cada una de nuestras actitudes. No hay necesidad de decirle a Dios que baje, Él ya bajó. No hay necesidad de decirle a Dios que haga algo, Él ya lo hizo. Toda nuestra fe es la iniciativa de Dios que se hace carne y que se comunica y que nos ama, y fue la iniciativa de su amor. Miren, nos han dicho que Dios es distancia, es ira, pero el Dios de nuestra fe, el Dios que nos muestra a Jesús, es misericordia, cercanía, gracia. No es el hombre buscando a Dios con rituales y conceptos, sino Dios desciende a nosotros, nos busca y nos encuentra como ovejas perdidas. Miren, les quiero contar un chisme. ¿Les gustan los chismes? Estos días, hablando con una señora, me estaba contando que su hijo se tiró todas las materias de la universidad. Entonces el chico pues fue a su cuarto, se encerró, ella se quedó viendo televisión y por allá se escuchaba un lamento. No soy bueno para hacer sonidos, pero vamos a intentarlo, ¿listo? Se escuchaba así. La señora, preocupada, sube, abre la puerta del cuarto con unas llaves que tenía y está el chico debajo de la cama llorando. Ella le dice: hijo, ¿qué te pasa? Tranquilo, mi amor, pues las materias de la universidad. Mi vida, tranquilo, mi cielo. No te preocupes por eso. Lo vamos a arreglar. Y el chico debajo en la cama le dice: no, mamá, tú no entiendes lo que me está pasando. Mamá, yo meto droga, mamá, yo voy con mis amigos de la universidad donde las prostitutas y yo me siento muy mal, mamá. Hace una semana me tomé un veneno y no sé por qué no me morí. No sé por qué no estoy muerto, mamá. Y yo, como soy chismoso, le dije: ¿y usted qué hizo, su merced? Ella me dijo: con las únicas fuerzas que tenía, me abajé, me tiré al suelo, lo cogí de las piernas, lo jalé debajo de la cama, lo abracé contra mi pecho y le dije: yo no sé nada, yo no entiendo nada, yo solo sé que tú eres mi hijo y te amo. Entonces pensé: Dios es igual con nosotros. Nosotros nos acurrucamos debajo de este mundo lleno de tragedias, de dolores, con nuestros recuerdos, con nuestras embarradas, con nuestros errores, con nuestras culpas, y Él se abaja y nos arrastra de debajo de la cama y pone nuestra cabeza junto a su pecho y nos dice: yo no sé nada, yo no entiendo nada, solo sé que tú eres mi hijo y que tú eres mi hija y te amo. Nos toma en sus hombros como oveja perdida y nos lleva de regreso a casa. Miren, la creación siempre guardó la nostalgia de encontrarse con su creador. Y lo maravilloso es que el creador del universo se hizo prójimo, se acercó a nosotros, caminó entre nosotros. Prójimo es próximo. El ser humano no puede ascender a lo divino, y la tentación del ser humano desde el libro del Génesis es creerse Dios. Creerse Dios, el Dios del poder y de la ira. Creerse Dios para mandar. Creerse Dios es la tentación del ser humano. ¿Quiere ver cómo es una persona? Póngala de algo en la iglesia. Póngala de cualquier cosa. Póngala en worship, pero en otra iglesia, ¿no? Póngala en worship y va a ver cómo se vuelve creída. Uy, esa antes saludaba, era toda linda, ahora ni saluda. Lo pusieron de líder de la tribu, pero en otra iglesia.
y no volvió ni a saludar. Pero lo hermoso de esto es que lo divino desciende a lo humano, no para ser servido, sino para servir. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, hay una frase que explica todo lo que estoy hablando. Es: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay un filósofo alemán que explica esto y dice que un ser que comprende en sí a todo ser humano puede satisfacer la necesidad de todo ser humano. Yo crecí en un hogar cristiano y a medida que fui creciendo tuve que cambiar muchas de mis ideas, claro, sobre las matemáticas, por ejemplo. Yo sumaba con manzanitas, peras, después tuve que sumar con números, después en el colegio división, multiplicación, después en la universidad cálculo y cálculo diferencial, matriz, no, Dios mío. Pero cambiaron muchas cosas en mí, pero yo conservaba la imagen de Dios. Yo no crecí en una familia demasiado religiosa, pero yo era un niño extraño que le gustaba la religión, la espiritualidad. Yo veía canales de todas las religiones. Mis papás pensarían que estaba un poquito loco el niño. Bueno, y tenía en mi cabeza ideas sobre cómo podría ser Dios. ¿Cómo era Dios? Yo me imaginaba. De hecho, una vez hice un dibujo de Dios como azul, con barba, en una nube. Pero para mí eso no era suficiente. Yo quería experimentar a Dios, yo quería sentir su presencia en mi vida, pero cuando lo intentaba no podía dejar de imaginarme que había algo que nos separaba. Dios estaba allá y yo estaba acá. Dios vivía en las nubes y yo vivía en la tierra. Pero mi afán de ver a Dios se cristalizó con este versículo. Un día leí este versículo: Dios se hizo carne. Y ahí se derrumbó un muro. Hace años yo buscaba una manera de superar ese abismo entre Dios y yo, y me daba cuenta que ese abismo no existía. Jesús me decía: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, la palabra creadora de Dios, el Logos de Dios, la palabra creadora del Génesis, lo que escucharon los profetas, la voz que escuchó Moisés en el monte, la palabra que liberó al pueblo. La palabra habitó entre nosotros en la fragilidad de un niño en un mesón de Belén. Lo más escandaloso del cristianismo no es decir que Jesús es el Mesías. Lo más escandaloso del cristianismo no es pensar en Jesús como un maestro moral. Lo más escandaloso del cristianismo no es pensar en Jesús como un profeta. Lo escandaloso del cristianismo es decirnos que a Dios lo encontramos en Jesús, que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo imaginamos fuerte, poderoso, majestuoso, omnipotente, pero Él se nos ofrece en la fragilidad de un niño débil, nacido en la más absoluta sencillez y pobreza, en un caminante con las sandalias sucias por las calles de Galilea. En lo humano, con todo lo que eso significa, lo colocamos extraordinario, prodigioso, sorprendente, y Él nos sorprende en lo cotidiano, en lo normal, en lo simple. Lo imaginamos lejano y Él se nos hace cercano. No, ese Dios encarnado no es el que nos hubiéramos imaginado, no es el que esperaríamos. Pero Dios se hizo prójimo, Dios se hizo próximo, semejante a nosotros, cercano a nosotros. ¿Y no es eso lo que necesitamos? Un Dios que camine con nosotros. ¿No es esa cercanía a lo humano lo que revela el verdadero rostro de Dios? ¿No se manifiesta Dios en la debilidad de un niño en un mesón de Belén? ¿No vemos su rostro en ese hombre herido por los látigos romanos? El Dios cristiano no es un Dios desencarnado, lejano, inaccesible e inmóvil. Es un Dios encarnado, próximo y cercano. Es un Dios al que podemos ver de alguna manera siempre que vemos lo humano.
Dios no se nos quiso comunicar por medio de conceptos, doctrinas, filosofías, teologías, cosas que solo pueden entender los doctos. Su palabra se encarnó en Jesús, en una persona. Lo podemos entender los sencillos, los que podemos ver a Dios en la risa de un niño, en la bondad, en el amor, en la verdad que se encierra en la vida de cada uno de nosotros. Miren, no hay distancias. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mira, esto es sorprendente. ¿Cómo hago para conocer a ese Dios? ¿Tengo que salirme del mundo? No tienes que salirte del mundo, solo tienes que acercarte a Jesús. Sintoniza tu vida con Jesús, conecta tu vida con Jesús, muéstrale a Jesús con tu vida a otros. Juan 1:18 más adelante dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, que está íntimamente ligado al Padre, Él nos ha revelado a Dios. A Dios no lo ha visto nadie. Los profetas, los sacerdotes, los maestros de la ley hablaban mucho de Dios, pero ninguno había visto su rostro. Lo mismo nos puede suceder a nosotros. Podemos hablar mucho de Dios, podemos cantarle mucho a Dios, podemos orar mucho a Dios, pero no lo hemos visto porque no nos hemos percatado que la imagen de Dios está en Jesús. Lo hemos hecho lejano. Nos lo imaginamos con un hacha en una nube, listo para ver qué error vamos a cometer y tome. Pero solo Jesús, el Hijo de Dios que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Nos explica a Dios, nos permite experimentar a Dios, nos permite conocer a Dios. Y a nosotros esto nos sigue pareciendo demasiado extraño. ¿Cómo así? Dios hecho carne, que se identifica con mi debilidad, respira mi aliento, sufre mis problemas. Por eso seguimos buscando a Dios arriba, cuando Jesús nos enseñó a buscarlo y a vivirlo y a experimentarlo con los pies en la tierra. El Dios que encuentro en Jesús es un Dios que entiende mi sufrimiento, que entiende mi dolor, que me ha acompañado en mis más grandes logros, pero también en mis más grandes fracasos, que ha estado conmigo en mis alegrías, pero también ha estado conmigo en mis tristezas. Yo escribí algo que les quiero leer. Yo creo en ese Dios. Creo en el Dios que se hace niño en el vientre vacío de una mujer pobre y se acuesta en el pasto para descansar de los dolores del mundo. Creo en el Dios montado en un pollino, sin piedra donde reclinar su cabeza, y que llora por la muerte de su amigo Lázaro. Creo que Dios estuvo conmigo cuando perdí a mi madre, y creo que estuvo con ella en el momento de su dolor. Creo en un Dios presente que llora conmigo en mis tragedias y me abraza en mi soledad. Creo en el Dios cercano al que puedo conocer y experimentar. Creo sobre todo que Dios cree en mí, en cada uno de nosotros. Creo en Jesús. Bueno, antes de irme, chismecito, otro chismecito. Chismecito de la infancia. Cuando yo era niño, en el colegio, en la clase de religión, había un librito que tenía un triángulo, un ojo en la mitad y niños rodeando el triángulo. Eran como Illuminatis en ese colegio. Como fea la foto, ¿no? Y había una frase debajo de la foto que decía: Dios todo lo ve, Dios todo lo vigila. Y yo, como les conté que era un niño extraño, yo crecí con esa idea de Dios que me vigilaba 24/7 y que tenía una libreta donde iba anotando cada cosa que yo hacía. Entonces, se peleó con Perencejita en el colegio. Listo. Lamió el pastel de pollo y no le dio a los compañeros. Sí. Y claro, yo iba obsesionado con que Dios iba anotando cada una de mis maldades.
Y decía el profesor de religión, no pueden esconderse de la mirada enojada de Dios. Él también nos enseñó que cuando se acabara nuestra vida en la tierra, Dios iba a sacar una lista de nuestros pecados. Entonces, pastel de pollo, ¿no? Lamido. Y también una lista de nuestras virtudes. Lo bueno que habíamos hecho, se portó juicioso, hizo la tarea, se tomó la sopa. Entonces nos decía este profesor de religión que Dios iba a poner en una balanza todas nuestras virtudes y todas nuestras fallas. Y para el lado que se fuera la balanza, ese era nuestro destino eterno. Y él decía que nos iban a mostrar en una pantalla todo lo que habíamos hecho, en una pantalla HD, High Definition. Todo el mundo iba a ver todas mis maldades, me iba a ver lamiendo el pastel de pollo para no darle a mis compañeros. Y yo oraba y le pedía a Dios, Dios, que no me toque de primero, que le toque a otro, Señor. Porque si lo ven a uno de primero, pues uno es al que le dan más duro, ¿no? Pero ahora pensando y conociendo a Jesús, digo, oiga, yo no creo en ese Dios. Ese no es Dios, no es el Dios que me enseña a Jesús. Ese no es el Dios que me muestra a Jesús. Hoy creo que cuando nosotros nos muramos, nos vamos a encontrar con Dios. Y Él va a tener un libro con todas nuestras embarradas. Ahí va a estar el pastel de pollo. Y va a tener un libro escrito con Espíritu Santo que solo dirá Jesús. Y los va a poner en una balanza. Y ese libro escrito con Espíritu Santo que solo dirá Jesús inclinará la balanza para este lado. Y entre lágrimas, como al hijo pródigo, Jesús nos abrazará y nos dirá: desde hace muchos años yo te llamo. Desde hace muchos años yo te espero. Te amo. No sé si esta reflexión que hacemos hoy ha tocado tu corazón. No sé si te ha hecho pensar un poco más en Jesús o si te quieres acercar más a Jesús. Si es así, ¿por qué no cierras tus ojos conmigo y vamos a orar? Señor, gracias porque tú, Señor, te hiciste como nosotros para entender nuestro dolor, Señor. Gracias por cada persona que está en este lugar que se ha sentido distante de tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos a descubrir que tú has caminado con nosotros aún en nuestros dolores más grandes, Señor. Señor, ayúdanos a descubrirte en lo simple, Señor. Ayúdanos a salir a ser un reflejo tuyo, un reflejo de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, de tu perdón, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Gracias por cada persona que está en este lugar. Bendigo sus vidas, Señor. Gracias porque tú te has hecho próximo, Señor, y nos entiendes y entiendes nuestros dolores. Llénanos de ti, llena a cada persona que está en este lugar y ayúdanos a salir valientes, renovados, a enfrentar este mundo entendiendo que tú caminas a nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén.